99. Hay una cosa que quiero decirte. ¿Qué, Max? Bueno, nos conocimos hace mucho tiempo. Al cerrar este año, hacemos un balance del camino recorrido y del valor generado en cada etapa. No estuvo exento de desafíos, pero cada uno de ellos aportó aprendizaje, fortaleció procesos y nos permitió crecer de manera sostenida. El trabajo colaborativo y las relaciones construidas han sido un factor clave para avanzar y consolidar objetivos. Reafirmamos la importancia de la comunicación como eje central en nuestra tarea. Una herramienta estratégica para transmitir ideas, construir sentido y dar forma a realidades. Vengo como a traer el paisaje. Hola, soy Juan Solá y estoy en San Rafael en la Feria del Libro. Martín Vázquez, soy cantante, malarguino. 2025, año inaugural de Sumec TV, el primero de muchos. Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, de mostrar cómo somos, quiénes somos, un lugar donde debatimos distintas ideas y, por sobre todas las cosas, un encuentro donde respetamos la diversidad. Hoy, despidiendo la semana, vamos a hablar de música y de antiguos grupos que transitaron nuestra caretísima ciudad. Hoy está con nosotros Flavio Gibilisco. Bienvenido a Caretísima Ciudad. Muchas gracias por la invitación, Juanjo. Faltaba más. Al legendario programa Caretísima Ciudad. Faltaba más. Bueno, sé que has transitado muchos grupos, el legendario o la legendaria Voodoo Funk. Sí, que trascendió un poquito San Rafael. Trascendió las fronteras de Caretísima Ciudad, afortunadamente, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. Cuesta mucho que los músicos Es difícil salir. Estuvo en la Black Root Essential, estuvo en los Basterrícolas, estuvo con los Bardem, un grupo que integraba con Marcelo. Bueno, voy a seguir contándoles yo, si lo tenemos a él, para que nos cuente. Pero vamos por el principio. ¿Qué deberíamos saber de Flavio Gibilisco hoy? Bueno, son 35 años. El otro día me estaba acordando cuando empezó todo esto, a nivel de subirme a un escenario frente a un público. 35 años ya, un montón de tiempo. Pasó el tiempo y bueno, es algo que me puse a analizarlo porque fueron 35 años ininterrumpidos de música, no hubo un parate o decir, bueno, me tomo un año, 2 o 3 años para hacer esto o aquello. Siempre, más allá de todo lo que hemos hecho fuera de la música, siempre con la música, siempre buscándole el lado profesional, a nivel músico, a nivel técnico con el instrumento, me refiero a estudiar, y siempre buscando agrupaciones con músicos, que los hay y los ha habido, y los seguirá, y los que vienen, que son muchos, hay mucho talento en San Rafael. Antes éramos pocos músicos, ahora hay muchísima cantidad de músicos jóvenes. Bueno, hoy con internet, después de internet, que se globalizó la educación también ahí, ya hoy estudiar es mucho más fácil que antes.
Antes era golpearle la puerta a alguien que por ahí tampoco sabía. En este caso, para mí fue golpear la puerta al Flaco Buscaldón, al Víctor Brendani. Antiguos bateristas de nuestra ciudad, ¿no? Exacto. Grandes bateristas. Y ellos tampoco, o sea, también eran autodidactas. Entonces, eran bateristas de oficio, además. Oficio y autodidacta, o sea, eran tipos que aprendieron como aprendí yo, pero sobre todo ellos, escuchando discos y sacando de oreja, de oído, como se llamaba, se decía antes, sacar ritmos y tocarlos. Y como, o sea, también recordando esos 35 años, cómo aprendíamos nosotros, por ahí hablo con los estudiantes que tengo, nosotros aprendíamos mucho de la mirada. Cuando vos veías a un baterista tocar o si venía algún artista de afuera, lo primero que hacíamos era estar ahí al lado de la batería. Yo podría venir, no sé qué, han venido en su momento los Enanitos Verdes cuando recién empezaban en el Roma, vinieron una vuelta, me acuerdo que el baterista tiró la batería, o en su momento Spinetta Jade, que pude ir a verlo en el 82, 83. En el Roma, y era mirar al baterista, y el Flaco Spinetta, una eminencia ahí, y sí, el Flaco, todo bien, pero era mirar a Pomo, era ver al baterista, ver qué hacía, para después salir de ahí corriendo a tu casa, y no era que nos íbamos a sentar una batería, ¿no? Porque yo batería no tenía, era una silla, era una palangana y vinilos. Claro. Y era tratar de inmediatamente llegar a la casa y tratar de sacar algo que recordaras de lo que habías visto y escuchado. Y a partir de ahí, bueno, crear tu propia voz, un poco. Hay que ser coordinado para tocar la batería, ¿no? Sí, yo creo que con todos estos años hay que ser coordinado. Si vos ves, no sos músico, querés ser músico, ¿no? Te atraen los instrumentos, vas a ver una banda. Y de todos los instrumentos, el primero que te llama la atención, no siempre sí, es así, pero en la general podría ser así. Esta es la batería, ¿no? Y en ese mirar ese instrumento, lo primero que se te viene a la cabeza es, esto no es tan difícil de tocar. Porque vos ves al guitarrista, que la nota, que el acorde, que el solo, se miran con el bajista, el pianista, entran en un mundo de notas, de pentagramas, y vos decís, bueno, el baterista, sobre todo en esa época, era tum tum pa, y bueno. Y para responderte esta pregunta, si hay que ser coordinado, bueno, cuando te sentás en el instrumento te das cuenta de que yo hoy puedo decir, y al nivel que está hoy la batería en el mundo, actualmente, que uno de los instrumentos, para mí, uno de los más difíciles de tocar técnicamente, como el violín, para mí. O sea, para el violín tiene que tener una oreja, ser afinadísimo, porque una notita corridita, porque son instrumentos que te venden. Para la batería, cuando vos te sentás en una batería, tenés que manejar un pie, el otro pie, esta mano, la mente y el corazón, hay que independizar todo eso y después que todo eso suene en un mismo beat, en un mismo tiempo, para que tenga swing y que el beat, que ese ritmo tenga un swing y que camine. Claro. Entonces es un trabajo técnico que lleva años, es lindo. Dicen que tocar la batería, digamos, te hace trabajar los dos hemisferios del cerebro, entonces, bueno, ayuda también en lo cognitivo. Claro, seguramente. Gracias, Flavio. Gracias, Juanjo. Y a todos tus oyentes, televidentes, seguidores, hoy ya no sé, seguidoras, streamers. ¿Buscas comprar MGN, Negocios Inmobiliarios, 264 08 88 73, 264 40 51 15. Ágata, tu estadía exclusiva en Valle Grande. Un lugar de ensueño para relajar y disfrutar.
montaña, agua y paz. Contacto +54 9 260 466 81 53. Caretísima ciudad. Una mirada sin máscaras. Estamos con nuestra invitada Sol Goñi. Ustedes ya la conocen porque vino en representación de Pueblo Verde y también ahora dedicada a esta nueva manera de emprender que es a los adaptógenos y a esta, no quiero ofender, pero esta moda fungi que se ha instalado en la sociedad y que los adaptógenos han tomado vital preponderancia. Sol, bienvenida a Caretísima Ciudad. Muchísimas gracias, un placer estar acá nuevamente. Antes que nada, ¿está de moda esto de los adaptógenos, de los hongos? Yo creo que podría decirse que es una moda, hay como un boom enorme de mucha información, si entras a las redes siempre te sale algo de algún tipo de adaptógeno. Seguro. Pero creo que las modas no son casuales, ¿no? Por algo salen, por algo surgen. Entonces lo que está interesante es analizar el contexto en el que se genera esa moda, ¿no? Sí, yo no quería herir susceptibilidades con esto de la moda. Es cierto, sí. Pero convengamos que estamos habituados a poner de moda determinadas cosas. Sí. Pero aparentemente, últimamente la sociedad está como más inclinada, por decirlo de alguna manera, a lo natural y a algunas cosas que vuelven al origen. Sí. Con respecto a los hongos, particularmente, ¿qué se hace con ellos? Digo, porque hoy muchas personas están ingiriendo melena de león, que es el único que recuerdo hasta ahora, o el más conocido, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, hay muchas posibilidades con los hongos. Primero que nada, está la parte alimenticia, que son un muy buen suplemento para la alimentación y tienen muchísimas propiedades para el mejoramiento de la microbiota, son súper nutritivos, entonces ya había un mercado que tenía que ver justamente con lo que es alimenticio, ¿no? Las gírgolas, que encima las vemos y son preciosas. Sí, ¿no? Entonces hay muchísimas formas de hacerlo, cada vez se están incorporando más a todo lo que es alimentación, pero a su vez está toda esta parte de los adaptógenos que tiene más que ver con las propiedades terapéuticas o medicinales que pueden llegar a tener los honguitos, que no son solo hongos, hay adaptógenos de varias especies, ¿sí? Hay adaptógenos que son plantas, y entonces ahí se va cambiando la propiedad y también se puede combinar al ser de distintos reinos, pero en general, ahora por ejemplo, los más conocidos son justamente el melena de león, que también es comestible, también se puede hacer en milanesa, se puede hacer en salteados. Es muy, muy rico, tiene mucho sabor. Y el reishi y el cordyceps, esos son como los más famosos, ¿no? Tienen como muchas propiedades que van no a atenuar síntomas, sino más bien a regular la estabilidad general del organismo, ¿sí? No es que van a ir a curar algo. Si yo, no sé, tengo un diagnóstico complejísimo y quiero que el hongo me lo cure, no va por ahí. No, tampoco, perdona, creo que si mañana empezás a tomar este tipo de adaptógenos, pasado te haga efecto. Claro, no, como todo lo que venga de origen natural, digamos. claro, tiene que ver con una constancia y con un uso prolongado en el tiempo. Hay veces que todo depende del organismo de cada persona, ¿no? Hay organismos que están súper medicalizados, que por ahí toman un montón de medicación farmacológica para distintas cosas.
que es mucho más difícil que el hongo haga efecto, ¿no? Entonces, y que lo hace aún así, entonces imagínate. Pero sucede eso, depende de muchas cosas, de la alimentación de la persona, de la situación por la que esté atravesando, del manejo de sus emociones, de la alimentación, de las drogas que esté consumiendo, ¿no? En general. Hablando de drogas farmacológicas. Farmacológicas, claro, legales. Sí, claro, sustancias, podemos decirle, como para algo un poco más amplio, pero en realidad son drogas, nada más que están recetadas o prescritas por un médico, ¿no? Pero aún así, en el organismo el impacto es el mismo, digamos. Y algunas que vienen también de la fitoterapia, ¿no? De las plantas. Sí, por supuesto. Pero bueno, en este caso, los hongos tienen muchas formas también de consumirse, ¿sí? Se pueden hacer tinturas que normalmente les llaman de doble o triple extracto, que tiene que ver con que hay diferentes principios que se arrastran con determinado solvente. Ajá. Un solvente puede ser el agua, otro solvente puede ser el alcohol, ¿sí? Entonces, acorde a con qué yo lo esté extrayendo, van a ser las cosas que voy a tener finalmente en ese extracto. Y la efectividad. Y la efectividad, exactamente. Hay cosas que se van con el agua y hay cosas que se van con el alcohol. Entonces, combinar esos dos es donde el extracto se hace más poderoso, ¿sí? A su vez también hay cápsulas, hay polvos, hay, bueno, como un montón de posibilidades de consumirlo. Lo que va a variar, por supuesto, siempre es la biodisponibilidad que tenga. Siempre un extracto que haya sido hecho con los dos solventes va a tener muchísima más potencia que por ahí solo el polvo, que me lo voy a tomar con un té y voy a poder solamente extraer lo que se vaya con el agua, pero no lo que vaya con el alcohol, ¿sí? Entonces ahí es donde van cambiando las formas de administración y las propiedades que nosotros le vamos a sacar a ese hongo. Hay todo un estudio sobre esto igualmente, ¿no? Y no es una tarea sencilla, es bastante complejo, digamos, hacer un extracto. Sí, hacer un extracto de cualquier tipo es complejo. Ya sea de hongo, sea de tintura, sea de planta, de lo que sea, es difícil de hacer y requiere un proceso. ¿Se puede hacer en las casas? Sí, por supuesto que sí, pero es un proceso que tiene sus pasos, ¿no? Y que tenemos que saber qué es lo que le queremos sacar a la planta o al hongo que estemos utilizando, ¿no? Entonces ahí podemos elegir qué solvente vamos a usar, en qué cantidades lo voy a hacer. Más que nada, no es que sea una cuestión súper dificultosa, sino que lo que pretendemos es que tengamos un buen derivado final, ¿sí? Que tengamos un buen producto final. Y para eso la extracción tiene que seguir algunos pasos para garantizarnos que ese producto tenga ciertas características, ¿no? Y efectividad también, ¿no? Y efectividad, por supuesto, va a estar atada sí o sí a eso. ¿Estás cultivando tus propios hongos? No, en el momento no estamos cultivando, estamos trabajando con productores locales de acá de San Rafael que sí los cultivan, porque bueno, a nosotros también nos pasa que al cultivar cannabis, por ejemplo, tenemos un poco de contaminación cruzada con el tema de los hongos. Ah, mira. Al, por ejemplo, utilizar tricodermas para la planta de cannabis, que es un poderoso antifúngico, ¿viste? Le gana a los hongos malos por competencia. Es un hongo bueno que ataca a los malos. Entonces nosotros lo ponemos en la tierra para garantizarnos no tener hongos en nuestra tierra. Pero esa tricoderma contamina los pancitos de los que son los hongos adaptógenos. Ah, mira. En este caso estamos trabajando con algunos productores locales que conocemos sus cultivos. Siempre nos gusta eso, ¿no? Conocer a la persona, cómo cultiva, ver cómo tiene los hongos, para, bueno, después poder hacer el cultivo de esporas, digamos. Nace de las esporas, exactamente. El honguito se reproduce mediante esporas, por eso es muy, muy volátil justamente. Y se traslada como el polen de las flores, ¿no? Claro. Muy, muy rápidamente y por el viento. Entonces es difícil de mantener esas condiciones, pero sí se reproduce de esa forma. Cuando vos hablabas de adaptógenos de diferentes reinos, el reino animal también tiene algunos adaptógenos, por ejemplo el propóleo. Claro, exactamente, sí. Dentro, ahí ya no tengo tanta data de lo que es el reino animal, pero entiendo que al ser como un ecosistema completo, ¿no? Todo lo que es hongos, plantas, animales y posteriormente los humanos, deberíamos estar en sincronía, ¿no? Entonces todos tenemos los mismos principios. Es como pasa, por ejemplo, con la planta de cannabis y otras plantas. Hay una serie de compuestos
que pueden ser los flavonoides o los terpenos, que son los que le dan el gusto y el olor, que también se encuentran en otras plantas. Mira. ¿Sí? Por ejemplo, la lavanda es el ejemplo más común. La lavanda tiene linalol y hay muchas plantas de cannabis que tienen linalol. El terpeno por sí solo ya tiene potencial terapéutico. La famosa aromaterapia, ¿no? Claro. Si yo consumo plantas de lavanda, ya sea en un extracto, en un aceite esencial para olerlo o para colocármelo detrás de las orejas o en la sien si tengo dolor de cabeza, me va a aflojar, ¿sí? Igual que rociarlo en la almohada ayuda a un mejor descanso, lo puedo tomar en una infusión. Lo que estoy haciendo justamente ahí es sacar las propiedades de la planta para yo utilizarlas, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo uso una planta de cannabis que tiene mucho linalol, voy a tener un aceite, por ejemplo, de un poder sedativo muy fuerte, ¿sí? Bueno, hay ahora, se ha adaptado cigarrillos de romero, lavanda, exacto, hierbas. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de los hongos, el reishi tiene un gran contenido de triterpenos, que son justamente los que hacen este potencial terapéutico del relajo, del descanso, del buen dormir, ¿sí? El reishi ayuda a todo eso, a bajar la ansiedad y a regular el sistema nervioso central. Entonces, todos esos compuestos los encontramos en varias plantas, en varios hongos. Es súper interesante, ¿no? El mundo. Sí, no, claro. La fitoterapia, aparte, es casi ancestral, digamos. Es súper ancestral, sí. Ancestral. De hecho, los usos de los honguitos provienen de las civilizaciones antiguas de China, de Tailandia, todos estos lugares donde la medicina ayurvédica ha tenido mucho desarrollo. Entonces, a nosotros nos viene llegando un poco tarde porque, bueno, también somos un continente que tiene una premisa más occidental, ¿no? No le damos tanta bola al oriental. Estamos descreídos, además. Estamos descreídos. Bueno, de todo estamos descreídos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con esta ancestralidad y con estos usos tradicionales que ya los pueblos hacían, ¿no? No solo en lo que es Oriente. Si nos vamos acá, nuestros pueblos originarios tienen un gran conocimiento de las plantas. Sí, y bueno, por ejemplo, el pueblo mapuche siempre te dice que la medicina que necesitas la vas a encontrar en tu jardín. Claro. ¿Sí? No por nada las plantas son distintas a lo largo de todo el país. Si nosotros nos vamos acá, en el valle tenemos lleno de jarilla, que es una planta altamente desinflamatoria, porque justamente los dolores de la montaña tienen que ver con los dolores de huesos. Claro. ¿Sí? Si vamos a otro lado, las plantas medicinales son otras que tienen que ver con el clima del lugar, con lo que sucede en ese lugar, las características puntuales. Sí, entonces, lo que crece es lo que nos hace bien y lo que necesitamos, ¿no? Ustedes conocen a Sol por Pueblo Verde, pero ahora el nuevo emprendimiento se llama Éter. ¿Por qué Éter? Porque es el quinto elemento, es justamente como el punto cúlmine de todos los elementos. ¿No? Si yo junto todos los elementos voy a tener el éter, que es esa sustancia que está fuera del mundo, pero que cura a todo, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con un quinto elemento que pueda juntar los otros 4 elementos. En la antigüedad, aquellos que practicaban la fitoterapia se les decía que eran alquimistas. ¿Te sentís un alquimista en estos tiempos? ¡Qué pregunta! Yo creo que un poco sí, porque creo que la figura del alquimista tiene que ver con la transformación, ¿no? Con la posibilidad de que algo que llegue a tus manos lo transformes en otra cosa, sea cual sea. Entonces creo que un poco sí, ¿no? Que nos llegue a nuestras manos una planta y que de eso nosotros podamos hacer un extracto puro medicinal. O lo mismo con un hongo, que te llegue un hongo que vos decís, ¿y esto cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí empieza todo el proceso de pensamiento, de construcción, de aprendizaje, decir esto cómo se extrae, cuál es la mejor forma de hacerlo. Yo creo que todo ese proceso de construcción es un poco alquímico, ¿no? Y el hecho de tener que hacer pruebas, de decir, claro, esto va así, esto no va así, cómo lo tengo que procesar. Así que sí, yo creo que me siento un poco alquimista en esta era, y ya vemos un montón, ¿no? Todas las personas que trabajamos con plantas y hongos pasamos por ese proceso de transformación profunda, sobre todo también si estás conectado con el cultivo, ahí es como otro mundo más de transformación. Claro. Bueno, hay una gran parte de la sociedad que está descreída de este tipo de cosas, ¿no? Y frente a esos descreídos,
bueno, ¿cómo se conquistan? Bueno, con conocimiento. ¿Dónde te nutrís del conocimiento como para que esto sea, digamos, un trabajo serio, un potencial serio para el futuro también, ¿no? Lo que yo hago básicamente es cotejar fuentes, ¿sí? Trabajamos mucho con las publicaciones científicas, vamos directamente ahí, ¿no? A personas que hayan estudiado, todo esto, todo está en estudio. Claro. Porque si bien los saberes ancestrales existen, son saberes ancestrales que no tienen un registro al que nosotros podamos acudir. Claro. Entonces vas a tener una receta, pero capaz que es la receta de la abuela. Y porque no, se pasó de boca en boca. Claro, además. Y no tenés esa sistematización, ¿no? Que en realidad quizás a nosotros no nos hace falta porque trabajamos con la evidencia de la vida real y sabemos que si yo me pongo esta crema a mí me hace bien y yo la verdad que es todo lo que necesito. Claro. Pero esta sociedad justamente nos pide como, ¿y esto está validado? ¿Y esto quién lo dijo? Claro. Bueno, a veces es un poco de buscar esa información, leerla, comprenderla y entender más o menos de qué va la cosa. Y también es un poco de pasarlo por el cuerpo. Claro. ¿No? Bueno, lo voy a probar. ¿Qué me va a hacer? ¿Cuál es el efecto? Y no te lo voy a poder describir completamente si yo no tomé mis gotas de melena de león en la mañana para ver si mi cerebro reacciona mejor o no. Sí. También hay que estar atento a lo que le pasa al cuerpo. Entonces, yo creo que es un poco y un poco. Un poco de poder buscar esa evidencia científica que está disponible en todos lados, porque hoy por hoy tenemos internet, entonces está PubMed, donde tenemos todas las publicaciones científicas que queramos, así que podemos ir, chusmear ahí. Hay médicos especialistas ya que están trabajando con fitoterapia. Hay muchísimos libros sobre plantas medicinales. Entonces, no, y las facultades también están dedicando un gran desarrollo a la investigación. Sí. De hecho, ahora la Facultad de Rosario, la Universidad Nacional de Rosario, han empezado con un proyecto que se llama Farmacia Viva, que tienen justamente como un laboratorio a cielo abierto donde tienen un montón de plantas medicinales y se va a estudiar el potencial de esas plantas desde la academia, ¿no? Yo siempre siento que existe como un poco esta diferenciación o esta disociación entre la academia y el saber popular. Bueno, lo interesante es que ya se crucen y que también se entienda de dónde viene el saber, ¿no? Entonces, yo creo que un poquito de las dos. Un poco de buscar la data y otro poco de probarlo y que pase por el cuerpo y también ver cómo me funciona a mí y a partir de ahí poder decir, che, esto hace esto o hace lo otro. Seguro. Bueno, Sol, vos hablaste un poco de la academia, ¿no? Y con respecto a esto, bueno, tenés algunas novedades que contarnos al respecto y nos parece importante e interesante que nos cuentes sobre esta maestría que vas a emprender el nuevo año. Sí, este nuevo año la verdad que viene con muchos proyectos, muchas expectativas. Este año, a mediados de año, me presenté justamente a una beca en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria para desarrollar una maestría que estudie cannabis medicinal. Así que tuvo resultados positivos, me aceptaron en la facultad y me dieron una beca para desarrollar investigación sobre cannabis. Así que es súper interesante, debe ser, según yo entiendo, de las primeras becas que se dan con esta característica. Es difícil hacer investigación, hay que seguir muchos pasos y subir como muchos mini escalones, podría decirse. Pero bueno, a nosotros nos interesa un montón, por ejemplo, desde Pueblo Verde, poder colaborar con la construcción de conocimiento científico que tenga que ver con el cannabis. Me parece que es súper importante porque justamente la sociedad nos lo pide, ¿no? Claro. Entonces, poder llegar a la academia con este saber ancestral que un poco nos fue llegando de nuestras abuelas, de nuestras tías, de la señora que hacía sus plantas y que después hacía sus cremas y que no sabían bien, pero estaba ahí. Bueno, todo eso poder llevarlo a las facultades y a la academia nos parece súper interesante. Así que vamos a tratar de hacer ese nexo. Aparte, hace mucho tiempo que vos venís dedicada al cannabis medicinal, ¿no? De hecho, haces tus propios aceites. Sí. Hace bastante ya que venimos trabajando en eso. Ahora, por ejemplo, hicimos todo lo que es el testeo de esos aceites. No solamente para determinar los cannabinoides, porque un poco la persona que cultiva sabe qué cannabinoides tiene su planta, independientemente de lo que pueda pasar en el proceso de cultivo, más o menos vos sabés qué tiene la planta.
pero nos interesaba saber qué pasaba con el proceso de extracción, si estábamos arrastrando algo con cómo hacíamos las extracciones. Entonces les hicimos un análisis microbiológico y un análisis de metales pesados. Mirá. Para poder determinar que los aceites fueran justamente de buen uso para las personas y para los animales, ¿no? Que fueran inocuos. ¿Por qué deberían tener metales pesados los aceites? Normalmente los metales pesados se arrastran en el cultivo, ¿no? Tiene que ver con los insumos que usás para el cultivo. Pueden venir en el agua, pueden venir en la tierra que comprás, pueden venir en un montón de productos que se utilizan. Y en este caso nos dieron que no tenían metales pesados, tienen una concentración muy mínima, que es la que autoriza la ANMAT, claro. Que es la que todos consumimos, les aviso, claro. Es la que todos consumimos y que permite la ANMAT. Entonces, por suerte están libres de cadmio, de plomo, hay un par de cosas químicas que nos mandaron que las tenemos que tratar con un químico para que nos explique más. Y también el tema de, por ejemplo, en el proceso de extracción, si quedó algo abierto y entró un bichito, entró algo, ¿me entendés? Y que pueda generarte alguna bacteria o un hongo dentro del aceite. Y eso también estaba todo libre, así que fue una gran noticia también saber que los aceites son completamente inocuos y que las concentraciones también eran las esperadas, así que estuvo muy bien. Eso lo hicimos en conjunto con la Universidad de San Luis, que ellos tienen un programa donde testean, hacen aceites y demás, así que también. Bueno, Sol, vas a estar habitualmente en SUMEC TV con estas columnas tanto de adaptógenos como de cannabis medicinal. Exacto. Así que, bienvenida a nuestra gran familia. Muchas gracias. Y, ya vamos a ordenarnos y ver de qué manera, vamos a ir contribuyendo a estos saberes que nos hacen bien a todos. Exactamente, aquí estaremos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Sol. No, gracias a vos, Juanjo, y a toda la audiencia por estar ahí siempre haciendo el aguante. ¡Listo, va! Y esto fue todo, amigos. Hasta aquí llegó esta calentísima ciudad de hoy. Seguro nos reencontramos el próximo lunes.